Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar y a resolver el problema número 3 de las Olimpiadas Matemáticas Españolas del año 2025. En este problema aparece como protagonista un punto muy especial del triángulo, que es el punto medio del segmento que une un vértice con el ortocentro. Y para resolver este problema olímpico, primero vamos a tener que aplicar una propiedad muy interesante de este punto. Y esta propiedad, de alguna forma, la podemos considerar como un problema previo, un primer problema que tenemos que plantear y que tenemos que resolver. Una vez hemos resuelto este problema previo, podemos utilizar este resultado para poder resolver el problema general, el problema olímpico. Así pues, en primer lugar vamos a presentar el problema olímpico, el problema general. En este problema nos dan un triángulo ABC, de él sabemos que AB es más pequeño que AC. En este triángulo marcamos el circuncentro, que se denota con la letra O, el centro de la circunferencia circunscrita, el punto H, el ortocentro, el punto de corte de las alturas, y además trazamos una recta tangente por A la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Sabemos que esta recta tangente corta a la recta BC en un punto que llamaremos T. Además, marcamos el punto X, que es el punto medio del segmento AH, es decir, que AX es igual a XH. Con estas condiciones nos piden demostrar que el ángulo ATX es igual al ángulo OTB, que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Muy bien, y ahora dejamos aparcado este problema olímpico para presentar y resolver un segundo problema en el cual también aparece el punto medio del segmento que une un vértice y el ortocentro, cuyo resultado nos va a permitir resolver el problema olímpico. Este segundo problema lo podéis encontrar como problema 926 en mi recopilatorio de problemas de geometría axiomática, el volumen 2, un documento que podéis descargar como siempre de forma totalmente gratuita en el enlace que acompaño en este mismo vídeo. Tanto un problema como el otro, los dos son muy interesantes y en los dos intervienen las técnicas de la geometría sintética de una manera muy elegante y muy bonita. Por lo tanto, ambos problemas merecen que les dediquemos primero, antes de mirar la solución, antes de mirar cualquier vídeo, le dediquemos nosotros un tiempo a reflexionar en ellos, a ver si somos nosotros capaces de encontrar los mecanismos que nos permiten resolverlos. Vale la pena dedicarles un tiempo de nuestra vida, de verdad que sí. Veamos este segundo problema. Tenemos un triángulo ABC en el cual hemos trazado la altura por el vértice A, que pasará por el ortocentro, que llamamos, como es habitual, H. Sabemos que el ortocentro es el punto de corte de las tres alturas. También trazamos el circuncentro del triángulo, al que llamamos O, que es el centro de la circunferencia circunscrita, la única circunferencia que pasa a la vez por los tres vértices, y sabemos que el circuncentro es el punto de corte de las mediatrices, que son las rectas perpendiculares a cada lado y que pasan por su punto medio. Llamamos A' al punto medio del lado BC. Queremos demostrar que AN'A'O es un paralelogramo. Para ello vamos a utilizar repetidamente un teorema muy potente, que es el llamado conector de puntos medios de un triángulo. Dice que si tenemos cualquier triángulo ABC
y marcamos el punto medio de uno de los lados y el punto medio de otro lado, la recta que une estos dos puntos medios, que podemos llamar C' y B', C'B' es paralela al lado opuesto BC. Y además que C'B', este segmento, es la mitad del segmento BC. Este teorema aparece como teorema 7.2 de mi libro de geometría axiomática. Llamaremos B' al punto medio del lado AC y sabemos que OB' es mediatriz de este lado, es decir, que este segmento es perpendicular, segmento OB'. De la misma manera, llamamos C' al punto medio del lado AB y sabemos que C'O es perpendicular al lado AB. Pero si ahora aplicamos el teorema de puntos medios en el triángulo ABH, puesto que N es el punto medio del segmento AH y C' es el punto medio del segmento AB, entonces está claro que C'N será paralelo a BH. Pero BH, el segmento BH o la recta BH, es perpendicular al lado AC. Por lo tanto, de aquí se deduce que C'N es perpendicular a AC. Pero sabemos que OB' es perpendicular a AC también. Por lo tanto, de aquí se deduce que C'N es paralela a OB'. Si ahora marcamos el punto que llamaremos M, el punto medio del segmento BH, ahora podemos aplicar de nuevo el teorema de conectores de puntos medios con el triángulo ABH, donde C' es el punto medio de AB y M es el punto medio de BH. Por lo tanto, de aquí deducimos que el segmento C'M es paralelo a AH, pero AH de nuevo es perpendicular a BC, con lo cual de aquí deducimos que C'M es perpendicular a BC, pero OA', este segmento de aquí, también es perpendicular a BC. Por lo tanto, de aquí se deduce que C'M es paralelo a OA'. Pero además sabemos que C'M, la longitud C'M, es un medio de la longitud AH, es decir, que es igual a AN o es igual a NH, porque recordemos que N es el punto medio del segmento AH. Y de nuevo observamos que N es el punto medio de AH, que M es el punto medio de BH, por lo tanto el segmento NM será paralelo a AB, este segmento de aquí. NM será paralelo a AB. Pero de nuevo recordemos que A' es el punto medio de BC, que B' es el punto medio de AC, por lo tanto, aplicando el teorema de conectores de puntos medios en el triángulo ABC, tenemos que A'B' es paralelo a AB. A'B' es paralelo a AB. De aquí se deduce que NM es paralelo a A'B'.
y con lo cual observamos que tenemos dos triángulos semejantes, NC'M y B'OA. Estos dos triángulos son semejantes porque sus lados son paralelos 2 a 2. Pero no solo son semejantes, sino que también son congruentes. ¿Por qué? Porque sabemos que NM, aplicando otra de las propiedades del teorema de conector de puntos medios, NM es un medio de la longitud AB. Pero también, por otro lado, aplicando el teorema de conector de puntos medios, sabemos que B'A' es un medio de la longitud de AB. Por lo tanto, NM es congruente, tiene la misma longitud que B'A'. Por lo tanto, estos dos triángulos no solo son semejantes, sino que son congruentes. Y, por lo tanto, finalmente, sus otros lados son congruentes. Es decir, que C'M es igual a OA' y sabemos que C'M es igual a NH y es igual a AN. Es decir, estos dos segmentos que tenemos aquí son congruentes. Tenemos dos segmentos paralelos porque los dos pertenecen a perpendiculares comunes al lado BC, dos segmentos congruentes y paralelos. Por lo tanto, finalmente vemos que de aquí se deduce directamente que aquí tenemos un paralelogramo. AN'O es un paralelogramo, tal y como queríamos demostrar. Y ahora y así, con este resultado, vamos a resolver el problema olímpico. Vamos a ello. Toda la dificultad de este problema está en este punto X que está definido como punto medio de un segmento. Por lo tanto, nos imposibilita, nos dificulta enormemente el poder estudiar cómodamente estos ángulos TAX o TXH para poder buscar alguna semejanza con el triángulo, entre el triángulo ATX y cualquier otro triángulo que podamos estudiar por aquí. Y entonces es cuando ahora podemos aplicar el teorema o la propiedad, el hecho que nosotros ya sabemos, que es que si yo marco el punto medio del segmento BC, al que llamaré A', aquí tengo un paralelogramo. Es un resultado que nosotros ya lo tenemos. AX, A'O es un paralelogramo. Pero nosotros sabemos que por la propiedad fundamental de la recta tangente que TAO es un ángulo de 90 grados. La recta tangente es una recta perpendicular al radio por su punto de contacto. Por lo tanto, si AO es paralelo a XA', porque es un paralelogramo, y sabemos que AT es perpendicular a AO, de aquí deducimos que AT es perpendicular a XA'. Tenemos aquí una recta perpendicular. XA' es perpendicular a AT. Y ahora viene la jugada maestra de este problema. Vemos que en el triángulo, si ahora estudiamos el triángulo AT-A', vemos que tenemos marcada una altura, la altura que pasa por A', tenemos la altura que pasa por el vértice A y sabemos que las tres alturas de un triángulo coinciden o son concurrentes, mejor dicho, en un punto
X, un punto de concurrencia. Es decir, que X es el ortocentro de este triángulo ATA'. Pero sabemos que TX pasa por este punto, por el ortocentro. Por lo tanto, forzosamente de aquí deducimos que TX es altura de este triángulo TA'. Y esto finalmente nos llega a la conclusión que TX es perpendicular a A'. Y esta es la característica del segmento TX que nosotros necesitamos ahora ya sí para desmontar esta figura cómodamente en sus ángulos. Lo único que nos queda para acabar este problema es observar que los ángulos TAO es de 90 grados, tenemos aquí un ángulo de 90 grados, que TA'O también es de 90 grados, por lo tanto, aplicando el teorema de Tales, sabemos que tanto el punto A como el punto A' pertenecen los dos a la circunferencia de diámetro TO. Dibujamos esta circunferencia y ahora ya sí, finalmente, sabemos que alfa, tenemos aquí 90 grados respecto de este punto, es 90 grados menos el ángulo TAA', pero este ángulo TAA' es el mismo ángulo que TOA', porque estos dos ángulos abarcan el mismo arco de circunferencia, pero puesto que TOA' es un triángulo rectángulo, pues está claro que esto será igual a OTA', tal y como queríamos demostrar.